Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El viernes de la semana pasada, el INEGI dio a conocer los dos documentos que mes a mes entrega a los interesados en conocer el desempeño de la economía, específicamente en lo que se refiere al comportamiento de la inflación, tanto medida esta por el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Índice de Precios al Productor. La inflación es un concepto eminentemente monetario, diría el conocidísimo economista y premio Nobel de Economía, el doctor Friedman. Sin embargo, esta definición a muchos no gusta. ¿Pero qué es al final de cuentas la inflación? Alguien dice que es la elevación generalizada de los precios en el tiempo. Otros dicen que es una gran cantidad de unidades monetarias persiguiendo cada vez más a un número menor de productos. Al final de cuentas, en una economía, la inflación no es algo positivo. Si bien hay alguna corriente de economistas que dicen que tantita inflación no hace mal, pero en términos generales el consenso podría resumirse así. Una de las tareas fundamentales de la gobernación, en el caso de que esta función le corresponda al gobierno o en el caso de que le corresponda, como es prácticamente en todo el mundo, a los bancos centrales, es combatir la inflación. Decir combatir la inflación es un término muy general que quizás sea de difícil comprensión para quien no esté familiarizado con los fundamentos económicos. Vamos entonces a decirlo de otra manera. Esta tarea de combatir la inflación significa ni más ni menos que preservar el poder adquisitivo de la moneda. Dicho de otra manera, que hoy 100 pesos compren X cantidad de bienes y dentro de 1, 2 o 3 o más años compren, después de pasado este tiempo, el mismo número de bienes o casi el mismo número de bienes. Al final de cuentas, el que no haya inflación o que haya una inflación pequeña, 2, 2.5%, 1.8% en una economía, es sinónimo de estabilidad, lo cual permite generar certidumbre a los inversionistas y también, como ya dije, preserva el poder adquisitivo de la moneda, beneficiando a millones y millones de habitantes de ese país, porque su ingreso, sea este producto de alguna renta o producto de su salario o de su sueldo, le permite comprar más o menos a medida que el tiempo pasa la misma cantidad de productos. ¿A qué viene esta larga introducción? Simple y sencillamente a que los datos que dio a conocer el INEGI no presagian algo bueno en términos de inflación, al menos para los próximos 3 o 4 meses, o si quiere usted alargarse un poco más, para el primer semestre de este año. Cuando hay una burbuja inflacionaria, es decir, que los precios crecen de manera generalizada durante 4 o 5 meses, el Banco Central, en este caso Banco de México, tiene instrumentos que le permiten desactivar esa burbuja o frenar los efectos negativos de este surgimiento de la inflación. ¿Cómo lo hace? Básicamente reduciendo la cantidad de dinero que hay en la economía, o esto se traduce también en una elevación de las tasas de interés para que como consecuencia de ello se reduzca el consumo. Al reducirse el consumo o la demanda, los oferentes de bienes no pueden elevar los precios porque nadie les compraría al tener menos dinero, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, pues, la economía es algo que todos los gobiernos y los bancos centrales tienen como tarea combatir. Hay muchas formas de hacerlo, ya le mencioné ahorita unas de política monetaria, pero otras es permitir que los mercados funcionen adecuadamente. Es decir, que no haya interferencias que inducen desviaciones negativas en cuanto a los precios se refiere, donde los gobiernos no intervienen favoreciendo a tales o cuales sectores mediante subsidios o una protección que las más de las veces perjudica a los consumidores.
Todo esto pues tiene que ver con la inflación. Hoy, si usted le pregunta a alguien, oye, ¿tienes miedo de la inflación?, lo más probable es que le diga que ni siquiera sabe qué es la inflación. Sin embargo, si usted le pregunta a alguien que vivió aquellos turbulentos años cuando logramos tener en un mes, en un solo mes, una inflación del 15% y en un año, o sea, en los últimos 12 meses, casi 180% de inflación, en aquel entonces sí era algo de cuidado. Hemos pagado un precio altísimo para lograr la estabilidad que tenemos hoy en materia de precios, o dicho de otra manera, en materia del control de la inflación. Banco de México en ese sentido ha hecho una labor de primera calidad, de tal manera que hoy millones y millones de mexicanos pueden decir que el poder adquisitivo de la moneda, del peso mexicano, se ha mantenido en el tiempo. ¿Qué dijo el INEGI el viernes? Dijo que la inflación que se registró en el mes de enero fue la mayor que se ha presentado en muchos años. No tiene caso que le diga a usted que si 10 años, que si 8 años. Al final de cuentas, fue un crecimiento muy alto para los estándares a lo que estábamos acostumbrados. Alguien dirá, bueno, fueron los impuestos que subieron el precio de las gasolinas. Recuerde usted que al empezar el mes de enero hubo un incremento de 11 centavos, al empezar febrero otro incremento, pero se agregaron 9 centavos por aquel famoso impuesto a los combustibles fósiles que aprobó el Congreso a fines del año pasado en la Ley de Ingresos. Todo esto, junto con otros elementos impositivos, generaron este crecimiento inusual de la inflación para el mes de enero. ¿El peligro cuál sería aquí? Que este crecimiento de la inflación continuare 4, 5, 6 meses y la meta que se ha fijado Banco de México de tener una inflación en el año, o sea, una variación del índice nacional de precios al consumidor del 3% y con un margen hacia arriba de 1% y hacia abajo de 1%, es decir, estar entre ese rango del 2 al 4%. Medido en base anual, la variación del índice nacional de precios al consumidor de enero del 2013 a enero del 2014 rebasó este 4%. ¿Con cuánto? No importa, lo rebasó, y si no se detiene este crecimiento, puede cobrar visos de legitimación y al final de cuentas los que más perjudicados saldrían son las personas que tienen un ingreso estable, es decir, un salario, o el mayor número de mexicanos que viven en la pobreza o en condiciones de dificultades económicas. No tienen ellos forma de defenderse contra la inflación, que sí la tiene un inversionista que mueve decenas o varios millones de pesos, puede generar estrategias invirtiendo en tipo de papeles, en este otro, comprando acciones, de tal manera que rebase él en sus rendimientos la inflación que se acumule en un mes, en un trimestre o en el semestre. Hay otro elemento que también vale la pena comentarle a usted. En la administración anterior del presidente Calderón se generó un instrumento que han llamado en la Secretaría de Hacienda, lo llamaron CETES Directo, donde se invitaba a las personas a que gozaren de este instrumento, del rendimiento de estos instrumentos, los CETES, y que podía usted invertir a partir de 100 pesos. Es una, no voy a decir una tomada de pelo, pero el instrumento de los certificados de tesorería o los CETES no están pensados para alguien con 100 pesos que compre ahí eso, no. Sin embargo, bueno, pues usted sabe, la demagogia calderoniana creó esto. Perfecto. No más que hay un pequeño problema hoy. Tenemos una inflación esperada para los próximos 12 meses de alrededor del 4%. Y la tasa de rendimiento de los CETES para ese mismo periodo anda alrededor del 3.15, 3.20. Es decir,
Si usted cayera en el garlito de invertir en esos CETES directos, 1,000, 2,000, 10,000 pesos, usted obtendría un rendimiento negativo. Es decir, el mismo gobierno lo estaría induciendo a usted de creerle y comprar CETES directos a que sus 100 pesos iban a perder poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la tasa que le está dando el gobierno por esa inversión, por ese préstamo que usted le haría al gobierno, es menor que la inflación. ¿Qué es lo correcto para preservar el poder adquisitivo de sus 100 pesos? Que el rendimiento que le ofrece el instrumento que está usted adquiriendo estuviera por encima de la inflación. Repito, si la inflación esperada es el 4.09, 4.1% para el 2014, el rendimiento debería estar por encima de eso, andar en el 5%, alguna cosa así. De tal manera que el único ganón de inmediato en este momento es el gobierno federal. ¿Por qué? Porque la tasa que están pagando los CETES, que es un instrumento que utiliza para ir financiando su déficit de manera permanente, tiene una tasa real negativa. De tal manera que al gobierno no le interesa cambiar esa situación. De ahí que usted deba tener mucho cuidado en qué instrumentos coloca su dinero. Si es usted un pequeño ahorrador que tiene 50, 100 mil, 150 mil, 300 mil pesos, tenga usted mucho cuidado en qué instrumento deposita estos fondos, porque lo más probable es que la tasa que le estén otorgando sea por debajo de la inflación y en consecuencia usted va a perder poder adquisitivo. Termino este comentario diciéndole lo siguiente. Si usted tiene un Afore, es decir, está todavía inscrito en un Afore, no se ha jubilado usted, no se ha pensionado, no hay mejor instrumento hoy que el ahorro voluntario en la Afore que usted tenga. Esos 100 mil, 200 mil pesos que tiene usted en CETES directos, vaya usted mañana y sáquelos inmediatamente y póngalos en su Afore. ¿Por qué? Porque esa Afore, ya descontada incluso la comisión que le cobra la administradora, le va a dar a usted 6.5% por encima de la inflación. De tal manera pues que usted no estaría perdiendo poder adquisitivo de ese dinerito que usted con muchos esfuerzos ha juntado. Esto, termino diciéndole, no se lo van a decir los que le venden a usted los CETES directo, se lo estoy diciendo yo aquí, en un día con Ángel, donde cuestionamos todo. Nuestra obligación es que usted tenga elementos para que tome las mejores decisiones que le favorecen a usted. Por eso repito, ponga su dinero en su Afore y sálgase inmediatamente de CETES directos hasta que cambie esta situación y la tasa que le entregue ese instrumento sea por encima de la inflación, es decir, sea real positiva, no real negativa como es ahora. Muchísimas gracias por su atención y lo espero mañana con un tema económico que con toda seguridad le va a interesar a usted, aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.